Vamos a revisar estas preguntas y para ello vamos a ver las simulaciones que habíamos visto en clase. Así que vamos a echar mano a esto para responder principalmente las tres primeras preguntas, que es una onda, que demos dos ejemplos de ondas y que expliquemos por qué las consideramos ondas y qué significa que una onda se propague. Principalmente vamos a hablar de esta pregunta y esta pregunta. Y vamos a dar después un ejemplo. Entonces, el orden de la respuesta va a ser, vamos a responder primero la pregunta 1 y después vamos a responder la pregunta 3, luego vamos a responder la pregunta 2, en base a lo que vamos a ver de las simulaciones. Supongamos que tenemos acá un estanque con agua, el agua está en reposo y si se fijan arriba hay una llave. ¿Qué va a pasar si yo dejo caer una gotita? Bueno, vemos que si yo dejo caer una gotita, el agua que estaba en reposo comienza a moverse y ese movimiento se comienza a desplazar hacia la derecha. ¿Ya? Otra vez, yo suelto una gota, el agua se perturba y esa perturbación se mueve hacia la derecha. Eso es una onda, chiquillos. Una onda es la propagación de la perturbación de un medio. ¿Qué significa esto? Significa que yo en este caso tengo un medio, que es agua, yo el agua la perturbo y esa perturbación se comienza a propagar, es decir, esa perturbación comienza a viajar. Eso es una onda. Una onda es la propagación de la perturbación de un medio. Se fijan que la perturbación se inicia debajo de la llave, pero se empieza a propagar, empieza a viajar. Y es la perturbación de qué? La perturbación de un medio. Entonces la perturbación es la que se propaga. Pero la perturbación de qué? De un medio. En este caso, el medio es agua. Cuando yo tengo una única perturbación, como en este caso, voy a decir que tengo un pulso de onda. Un pulso. Cuando yo tengo muchas perturbaciones seguidas, voy a hablar de tren de ondas. Ya se fijan que aquí es como que tuviera muchos pulsos seguidos uno del otro. Aquí yo tengo un tren de onda. Este medio, como dijimos, es agua. En vez de agua, podríamos tener otro medio. Por ejemplo, una cuerda. Aquí, la cuerda, si se fijan, que es el medio, también podríamos perturbarla con un pulso. Nuevamente el medio es perturbado, el medio estaba en reposo, el medio es perturbado y esa perturbación que se origina en un lado comienza a viajar por el medio, es decir, comienza a propagarse. Entonces, yo tengo un pulso o puedo tener muchos pulsos, un tren de onda. ¿Ya? Ojalá es que se puedan quedar con esta imagen, porque de esta imagen vamos a sacar eh, varias características que sirven, que nos ayudan a definir una onda, o más bien me ayudan a, a identificar, a identificar componentes característicos de una onda. Bueno, nos toca responder la pregunta número 2, el ítem 2, y nos dicen que demos dos ejemplos de ondas y que expliquemos por qué las consideramos ondas. Bueno, yo voy a dar solo un ejemplo, ustedes podrían pensar en otro,
Y el ejemplo que voy a mencionar son los sismos. Es decir, supongamos que ocurre un sismo, por ejemplo, en la ciudad de La Serena, al norte, y em, se considera sismo porque tiene un foco donde se produce la onda, el medio por el cual se propaga es la Tierra, tenemos la Tierra en reposo y después se genera cierto movimiento, este movimiento telúrico, y si bien se produce este sismo en La Serena, este sismo se propaga y prueba de ello sería que cuando se produce un sismo en el norte, por ejemplo en La Serena, seríamos capaces de sentirlo en la quinta región, por ejemplo. Así que ese sería el ejemplo de sismo, perdón, de onda. Sismo sería el ejemplo de onda. Para responder, aquí llamamos foco de onda y, y en el ítem 5 también que localicemos el monte, que definamos al monte, el valle, la posición de equilibrio, la amplitud y así como la longitud de onda, vamos a echar mano a este esquema que tenemos de la simulación que vimos recién. Y lo primero que vamos a localizar es esta línea punteada que vemos acá. Y a esta línea punteada se le asigna el nombre de, esta línea punteada se le asigna el nombre de posición de equilibrio o puntos de equilibrio. Y no es más que dónde se encontraría esta cuerda si estuviera en reposo, si no fuese perturbada. Si la cuerda no fuese perturbada, estuviese en reposo, veríamos que mantendría la posición formando una línea recta. Y como formaría esta línea recta y no estaría perturbada, entonces le llamamos que es la posición de equilibrio. Otros puntos característicos de las ondas son estos puntos que uno ve aquí, aquí, y estos puntos que son los más altos, entre comillas, ¿cierto?, de la onda, tienen el nombre de montes y también se les conoce como crestas. A su vez, y contrario a las crestas, tenemos los puntos más bajos de la onda. Y estos puntos bajos van a recibir el nombre de valles. Bajos o altos respecto a qué? Respecto a la posición de equilibrio. Respecto a la posición de equilibrio que tenemos acá. Hay otra cantidad característica de las ondas que se debe mencionar y que es una distancia. Hay dos características que hacen referencia a distancias: la longitud de onda y la amplitud. Vamos a definir lo que es amplitud. Y la amplitud no es nada más que el máximo desplazamiento que hay desde el punto de equilibrio para un punto del medio. Supongamos este punto, no hay ningún otro punto más desplazado desde este punto que es su punto de equilibrio para la onda. Entonces yo veo que la distancia que hay desde aquí hasta aquí arriba es lo que se le denomina amplitud. ¿Por qué? Porque este punto de aquí, esta es la máxima distancia que puede recorrer. No vamos a ver al punto, a este punto del medio, a esta componente del medio, no lo vamos a ver ir más allá. Llega simplemente hasta aquí. Por lo tanto, a esta distancia le vamos a llamar amplitud, que es, como decíamos, el máximo desplazamiento que sufre un punto del medio medido desde el punto de equilibrio o la posición de equilibrio. Si nos fijamos, aquí también este punto ha sido desplazado lo más que se pueda. Entonces, medido desde esta línea de aquí, que es la posición de equilibrio, medido desde aquí hacia la posición de máximo desplazamiento,
tenemos nuevamente la amplitud. La amplitud. Y así, a su vez, podríamos copiar lo mismo aquí. Ahí tenemos otra amplitud. Y aquí tenemos otra amplitud. Podríamos preguntar si ustedes creen que aquí haya una amplitud. No, aquí no hay otra amplitud. ¿Por qué no hay otra amplitud? Fácil, porque va a llegar determinado momento en que este punto va a estar por acá arriba. Y aquí es lo máximo que puede llegar. Por lo tanto, cuando esté aquí, ahí va a estar en su máxima amplitud. Ahí, cuando llegue aquí arriba, ahí sí vamos a poder trazar esta cantidad característica llamada amplitud, que no es nada más que la distancia medida desde el punto de equilibrio hacia la posición de mayor desplazamiento. Existe otra distancia característica para las ondas, que es la llamada longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda es básicamente otra distancia que mide, como se dice una distancia, la separación entre dos puntos recíprocos consecutivos. ¿A qué hace referencia esto de recíprocos? Bueno, si yo tengo un punto en esta posición en cierto tiempo, voy a buscar otro punto del medio que tenga la misma posición, medida desde la posición de equilibrio. Entonces, yo me fijo aquí, este es un monte. Entonces voy a buscar otro monte que sea consecutivo y voy a medir la distancia entre montes. Porque aquí ya tendría dos puntos consecutivos. Entonces, aquí tengo un monte, aquí tengo otro monte y puedo medir la distancia entre montes y a eso le voy a llamar una longitud de onda. Algo muy importante, la longitud de onda se denota con o se simboliza con la letra griega lambda. Lambda. Esa letra griega lambda me hace referencia o me simboliza la longitud de onda. Entonces, fijémonos, ¿qué acabamos de hacer? Buscamos un punto, buscamos su recíproco, básicamente un punto que sea igual a este, pero que esté justo al lado. Y ahí la distancia que las separa es la llamada longitud de onda. Podríamos hacer lo mismo que hicimos aquí con estos montes, podríamos hacerlo ahora con los valles. Entonces yo podría, en vez de elegir monte, podría elegir un par de valles y la distancia que separa mis valles es lo que se va a llamar longitud de onda. Otra persona podría decir, no quiero elegir ni montes ni valles, pero quiero medir la longitud de onda con otros puntos de la onda. Entonces podríamos elegir perfectamente otro punto y supongamos que para empezar vamos a tomar este punto de aquí, este punto que está acá. Ahora yo podría querer, de buenas a primeras, ¿cierto? Intuitivamente, usar este punto porque veo que los dos están en la posición de equilibrio. Pero si hacemos un análisis un poco más detallado, nos vamos a dar cuenta que si yo recorriera la onda y paso por el punto elegido, aquí voy subiendo y cuando paso por el punto elegido ahora, voy bajando. Y cuando paso por el otro punto que está aquí, justo en la posición de equilibrio, aquí voy bajando y aquí voy subiendo. Entonces este punto de aquí no se corresponde con este punto de acá. ¿Cuál es el punto que utilizamos entonces? Aquí voy bajando, aquí voy subiendo, no me sirve, y aquí voy bajando otra vez. Entonces este punto sí me sirve para marcar una longitud de onda. Marco esa distancia y ahí tengo una longitud de onda. Hay que señalar que la longitud de onda y la amplitud son distancias. Por lo tanto, se van a medir en las unidades que se miden las distancias, como kilómetro, metro, centímetro, milímetro, entre otros. Bueno, en el ítem número 6 nos piden que logremos localizar
en esta onda que se genera en un resorte. Aquí tenemos un resorte y en este resorte se están generando ondas. Entonces nos piden que localicemos los elementos que definimos anteriormente. Por lo tanto, vamos a partir con uno de los elementos más sencillos. Este es la posición de equilibrio, que es dónde se encontraría este resorte si no hubiese sido perturbado y se encontraría recto. Entonces, esta línea recta ahora representa la posición o los puntos de equilibrio. Luego vamos a localizar los puntos más bajos que habíamos llamado valles. Entonces estos puntos de aquí que acabamos de anotar los vamos a anotar como valles. Y por el contrario, los puntos más altos ahora los vamos a localizar, que son estos, y ahora estos se llaman crestas o montes. También tenemos la amplitud, que es el máximo desplazamiento que ha experimentado el medio, medido desde la posición de equilibrio. Entonces aquí está la posición de equilibrio y el máximo desplazamiento es aquí, el máximo desplazamiento está acá, lo más que se ha desplazado está aquí, y así sucesivamente con todas las crestas y montes en este caso. Así que podemos decir que aquí tenemos entonces una amplitud, aquí tenemos otra amplitud, aquí tenemos otra amplitud, y así sucesivamente. Ya. También está esta y esta, que también son amplitudes. Nos queda otra distancia, y que es la distancia que habíamos dicho, que se llama longitud de onda, se anota con una letra griega lambda, y es la distancia entre dos puntos consecutivos. Yo voy a elegir este punto de aquí, y si recorro ahora, este punto está debajo de la posición de equilibrio, y voy a buscar el recíproco y que sea consecutivo. Es decir, cuando recorro la onda, aquí estoy bajando, aquí, entonces paso por aquí, bajando, paso de nuevo por esa posición, pero subiendo no me sirve, y ahora paso de nuevo por esa posición, otra vez bajando, o sea que esta de aquí es la recíproca. Y consecutiva, o sea, tiene que estar al ladito. Entonces, esta distancia de acá le vamos a llamar longitud de onda, lambda, la letra griega. Supongamos que alguien hubiese querido elegir este punto y como recíproco hubiese querido elegir este de acá. Está bien, este y este son recíprocos, pero recuerden que tienen que ser recíprocos y consecutivos, es decir, este punto, este monte, con este monte no son consecutivos. Antes tenemos este de aquí. Estos dos sí son consecutivos. Ahí recién hubiese podido localizar una longitud de onda. Ahora vamos a definir lo que es un ciclo para una onda. Para definir el ciclo de una onda, vamos a utilizar una definición más general y después la vamos a aplicar a una onda. Podríamos entender como ciclo cualquier proceso que se repite. Por ejemplo, el ciclo del agua. Tenemos el agua en estado líquido, se evapora, condensa, luego precipita, se transforma en hielo en una montaña, se derrite, se vuelve a transformar en agua, se vuelve a evaporar, vuelve a condensarse, vuelve a precipitar, ¿cierto? Se vuelve a congelar, se vuelve a derretir y así sucesivamente podríamos tener un proceso que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. A eso vamos a llamar ciclo. Aquí, en ondas,
también tenemos un proceso que se repite y a eso vamos a llamar ciclo. Por ejemplo, tenemos la pelotita verde del foco y vemos que está en el punto más alto, comienza a bajar, llega al punto más bajo y vuelve a subir, volviendo al punto más alto, comienza a bajar otra vez, llega al punto más bajo y así sucesivamente empieza a repetir esta pelotita del foco, la verde, la que está al inicio, vuelve a repetir una y otra vez el mismo movimiento. En este caso, la pelotita verde, cada vez que repite un movimiento, vamos a llamar que ha completado un ciclo. Supongamos que partimos arriba, baja, llega al punto más abajo, comienza a subir, pasa por el punto de equilibrio y en el momento que llega al punto más alto otra vez, completó un ciclo. Y ahora volvió a bajar, volvió a llegar al punto más abajo, empieza a subir, llegó al punto más arriba otra vez y vuelve a completar otro ciclo. Podríamos ver eso para todas las pelotitas. Todas las pelotitas hacen lo mismo. Todas las pelotitas de esta cuerda hacen el mismo proceso. Completan ciclos. Yo puedo elegir de dónde comenzar a medir ciclos, de donde a mí más me parezca. Por ejemplo, recién comenzamos a medir ciclos desde el punto más alto. Ahora lo vamos a hacer desde la posición de equilibrio. Parto aquí, paso por la posición de equilibrio bajando. Ahora paso por la posición de equilibrio pero subiendo. Y ahora voy a volver a pasar por la posición de equilibrio bajando y ahí recién completo un ciclo. ¿Se fijan? Vamos a hacerlo otra vez. Cuando pase por la posición de equilibrio bajando. Ahí partió. Llegó al punto más abajo. Posición de equilibrio pero subiendo no me sirve. Llegó al punto más alto. Y ahora pasa por la posición de equilibrio nuevamente, bajando y ahí completa un ciclo. Yo puedo elegir medir un ciclo desde el punto de más arriba, desde la posición de equilibrio, desde el punto de más abajo o puntos intermedios. Da lo mismo, pero siempre tiene que ser el mismo instante, el mismo punto. Eso es para una sola pelotita. Pero podría ocurrir que quisiéramos medir ciclos a lo largo de la onda. Vamos a ver cómo se hace eso. Como habíamos dicho, podríamos considerar un proceso cíclico, ¿cierto?, que está presente en todos los puntos de esta onda, es decir, procesos que se repiten en cada uno de los puntos de esta onda. Por ejemplo, en esta pelotita verde de aquí, o en esta pelotita verde de aquí que está en el foco, y cuando la pelotita está en el punto más bajo, después sube, llega al punto más alto, y después vuelve a bajar, llega al punto más bajo, y ahí se repitió un movimiento, y ahí podríamos decir que completó un ciclo. Después vuelve a subir nuevamente, después vuelve a bajar, y completó otro ciclo. Y después vuelve a subir y a bajar, y así sucesivamente, completando ciclos. Podemos medirlo, como decíamos, desde cualquier posición. Alguien podría partir de aquí, baja, sube y después pasa por la posición de equilibrio nuevamente, bajando, y ahí completó un ciclo. No es pasar por la posición de equilibrio una vez que baja y después pasar por la posición de equilibrio una vez que sube. No es el mismo punto. Tiene que ser en la misma dirección, es decir, parto aquí bajando, llego al punto más abajo, después comienzo a subir, paso por aquí de nuevo, pero subiendo no me sirve, llego al punto más alto y después vuelvo a pasar por aquí nuevamente bajando, ahí sí completé un ciclo. Después llego al punto más abajo y así sucesivamente. En vez de tomar un punto de abajo o el punto intermedio, el punto del medio, podríamos tomar el punto de más arriba. O quizás un punto aquí entre medio del punto de más arriba y la posición de equilibrio. ¿Ya? Depende de lo que uno elija. Eso es para una pelotita, pero a lo largo de la onda, también podemos reconocer ciclos.
Por ejemplo, cuando uno recorre la onda, podría reconocer el siguiente ciclo entre puntos recíprocos. Entonces podríamos partir, qué sé yo, aquí, comenzamos a bajar, partimos aquí, comenzamos a bajar, comenzamos a bajar, comenzamos a bajar, subimos ahora, subimos, 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 y ahí completamos un ciclo. Ahí completamos un ciclo. ¿Se fijan de que completamos el mismo movimiento? Bajo, 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 llego al punto más abajo, comienzo a subir, comienzo a subir, comienzo a subir, aquí. ¿Y qué pasa después? Se vuelve a repetir lo mismo. Se vuelve a repetir hasta llegar al punto de acá. Entonces, tenemos aquí un ciclo, después de aquí a acá, otro ciclo, y así sucesivamente podemos identificar ciclos a lo largo de la onda, a medida que recorremos la onda. Podríamos partir aquí parto, comienzo a recorrer, parto en la posición de equilibrio subiendo, busco el recíproco. Alguien podría tentarse a parar ahí, pero no, porque ahora voy bajando, llego al punto de más abajo, comienzo a subir y llego a la posición de equilibrio nuevamente a medida que voy subiendo en la onda. Ahí tengo un ciclo. Después puedo utilizar otro, parto aquí nuevamente, comienzo a bajar, ese no es, y aquí está nuevamente. Entonces acabamos de marcar dos ciclos. Vamos a ver más adelante que para que transcurra un ciclo, por ejemplo, yo parto aquí, subo y bajo y llego de nuevo a donde mismo, me voy a dar cuenta que eso toma cierto tiempo. Entonces, al tiempo, lo vamos a ver más adelante, al tiempo que toma un ciclo, le vamos a llamar periodo. Así le vamos a llamar al tiempo que le toma un ciclo. Y si se fijan, anteriormente habíamos visto las características espaciales, es decir, cómo se llamaba este punto, que depende de la posición en el espacio, cómo se llama este punto, cómo se llama ese punto, cómo se llama ese punto. Depende de la posición en que se encuentra en el espacio. Habíamos visto cómo se llama esta distancia, habíamos visto cómo se llama esta distancia, habíamos visto cómo se llama esta distancia, ya habíamos visto cómo se llama ese punto. Todo eso depende del lugar en el espacio, los lugares en el espacio que estoy considerando. Por lo tanto, se llaman características espaciales de una onda. Ahora, miren lo que acabamos de ver. El tiempo que le toma un ciclo. Entonces, las características que dependen del tiempo, ahora se van a llamar características temporales. ¿Ya? Ahora, las características que dependen del tiempo las vamos a llamar características temporales, y el periodo es una de ellas. Cuánto tiempo le toma un ciclo se llama periodo, y eso ya es una característica temporal que vamos a ver más adelante.